llego por acá por las instalaciones de SmartLab Barranquilla. Este equipo de sonido Sony Home Audio System Shake 33, el cual usted lo prende, y Protec E03. Este es un nuevo caso que les traigo. Vamos a ver, porque no siempre se dañan por lo mismo. Cada caso es diferente y particular. Vamos a ver este que está presentando y vamos a darle solución. Continuando con la inspección visual, ¿qué observo? El flex que conduce tanto los voltajes como las diferentes señales de la mainboard. De esta mainboard conduce las señales y voltajes para la tarjeta de amplificación. La encuentro aquí maltratada, como quemada, aquí en una orilla. Si se alcanzan a apreciar, está arrugado aquí. Eso que y acá de este lado se ve quemada, aquí, justo aquí. Vamos a quitarlo. Miren que no quiere ni salir, está pegado en el conector, pegado totalmente. Aquí está pegado en el conector. Miren el quemón donde está quemado, y fue tanto el quemón que se soldaron estos dos puntos aquí. Entonces vamos a intentar quitarlo y buscar dónde estuvo el corto, si en la mainboard o en la tarjeta de amplificación. Vamos a medir continuidad entre el pin 1 y el pin 2 del conector. Corto total. Ahora, el pin 1 es el que trae los 13 voltios de la mainboard. Haciendo los seguimientos ya en el manual de servicio, ellos vienen para acá. Ellos vienen para acá, para el conector del fan cooler, del ventiladorcito, tractor de calor. Llegan a este punto, deben de llegar los 13 voltios. Ahí están llegando. Igualmente esos 13 voltios deben llegar al capacitorcito este que está aquí, CC1515. Nos mide continuidad de un lado y del otro lado también. Aquí pues obviamente estamos viendo que hay el corto, o sea que hay corto entre positivo y negativo. Entonces voy a proceder a levantar este condensador, a quitarlo, a ver si se me quita el corto, a ver si ese es el causante del problema. Bueno, ya le hemos cambiado el conector y el flex. Ahora vamos a proceder a probar. Igualmente ya le retiré momentáneamente el condensador en corto y vamos a hacer la prueba. Luego se lo colocaremos. Prendemos. Sigue dando Protec E03. Es posible que el corto haya provocado más daño o tiene otro daño adicional aparte del que tenía. Vamos a investigar eso. Bueno, una vez que ya he limpiado bien la tarjeta, he estado revisando, ya comprobé que los voltajes están bien, están en el orden establecido, no están elevados. También comprobé que los MOSFET no hay ninguno en corto, no hay corto en condensadores, los integrados se ven bien, por lo menos no se ven quemados. Pues voy a proceder a medir algunas cosas que no he medido. Algún corto, un condensador en corto, algo que me indique que por qué puede estar protegiéndose si ya está. Vamos a medir aquí en los voltajes, que son los 5, los menos 5,
corto. Primero los condensadores. Vamos acá. Y aquí. Aquí está midiendo un corto entre tierra, que es aquí en el centro, y entrada de voltaje. Aquí deben de llegar más o menos 9 voltios y reduce a 5, ya sea positivo o negativo. Mira bien, o sea que aquí hay un corto, pero este punto llega aquí y este otro punto sale de este lado. Aquí están viendo corto, este condensador están viendo corto. Por cierto, se está viendo un color que no es el indicado, está viendo un color negro. Se alcanzan a observar. Este es un color negro muy oscuro y el condensador más o menos marroncito, entonces puede estar recalentado. Vamos a proceder a cambiarlo. Vamos a retirarlo, por lo pronto voy a retirarlo y mido a ver. Vamos a ver cuánto mide el condensador. Sí, ese es el que está midiendo corto. Entonces ya encontramos otro problema. Vamos a medir acá. Ya no mide corto. Vamos a buscar el manual de servicio a ver qué indica el IC 1001. IC 1001. Bueno, el IC 1001 es el encargado de regular los menos 5 voltios. Aquí llegan menos 23 voltios, que son los que vienen de aquí de la fuente, donde está el colorcito blanco, los dos blancos. Uno es menos 22 y el otro es 22. Estos son 60 voltios y menos 60. Entonces, de aquí de uno de estos, el menos 22, llega aquí a este regulador, que es un 7905. Regula 5 voltios negativos. ¿Con qué se alimentan esos 5 voltios? Se alimentan del pin 6 del IRS 2092. Por tal motivo que si no están, se va a proteger el equipo. Voy a proceder a aprender a ver si ya solucionamos el problema o seguimos teniendo más problemas. Vamos a aprender. Y Protec E03 sigue dando el problema. Entonces quiere decir que hay que seguir buscando el daño. Bueno, ya he encontrado otro problema que me sigue dando Protec 03, pero tiene mucho sentido porque encontré un corto en los menos 5 voltios. Pero ¿qué pasa? Que esos menos 5, antes de llegar al regulador IC 1001, pasan por una resistencia bajita, que es esta que va aquí. En este punto ya la quité, esta se abrió, está abierta, entonces ya conseguí esta otra, se la voy a instalar y ya debería quitarse el problema. Bueno, ya le he colocado la resistencia. Y ahora sí debe de prender sin problema, no tiene por qué protegerse a menos que haya otro problema. Le vamos a conectar. Y prendemos. Prendió. Ya no se protegió.
Esta es una solución más de Smartolab Bar.